Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología han elaborado el siguiente video denominado Los cuerpos reaccionan. El principio de acción de fuerzas, o también llamada segunda ley de Newton. Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, éste sufre los efectos de esa fuerza. Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que inicialmente se encontraba en reposo. Puede también detener un cuerpo que inicialmente estaba en movimiento, o puede hacer que aumente o disminuya la velocidad con la que se desplaza dicho cuerpo, o también la fuerza puede deformar al cuerpo. La segunda ley de Newton establece una relación entre la fuerza neta que se aplica a un cuerpo y la aceleración que éste va a adquirir. Podemos afirmar que la aceleración de cualquier partícula tiene en todo momento la misma dirección y el mismo sentido a la fuerza neta, o la fuerza neta de la suma de fuerzas, recordemos eso, o la fuerza resultante, que actúa sobre ella. El coeficiente entre los módulos de ambos vectores, vale decir de la fuerza neta y la aceleración, nos va a dar un valor, una constante. Esta expresión nos muestra que la fuerza neta o la fuerza resultante y la aceleración son directamente proporcionales, ya que se relacionan mediante una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces hay una proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración, ¿no? A la constante de proporcionalidad le vamos a llamar masa inercial del cuerpo. Como en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos, la expresión anterior se puede describir de la siguiente manera. La fuerza resultante o fuerza neta, según esta ley de Newton de fuerzas, acción de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración, tal y como se ve en la ecuación, ¿no? Que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Vale decir, la relación entre la fuerza neta y la aceleración es una constante llamada la masa del cuerpo. De lo expuesto se deduce que si se aplican fuerzas iguales sobre cuerpos de diferentes masas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un elefante sobre un skateboard y un perro sobre un skateboard, ¿no? La persona va a aplicar la misma fuerza en los dos casos, ¿ya? El de mayor masa adquirirá una menor aceleración y el de menor masa adquiere una mayor aceleración, ¿no? Entonces, acá esta persona empuja a ese elefante con una fuerza determinada y la aceleración es menor que cuando estamos moviendo la masa del perro y aplicamos la misma fuerza. Acá la aceleración es mayor. Recuerda, muchas personas piensan que la masa y el peso son lo mismo, pero no es así. La masa que tienes siempre va a ser la misma. La masa es constante en cualquier lugar del universo. No importa dónde te encuentres, pero tu peso depende de la gravedad que esté actuando sobre ti en este momento. ¿Ya? Entonces, la masa es constante en cualquier lugar del universo y la gravedad sobre la masa del cuerpo ejerce una fuerza que se llama el peso. El peso puede variar dependiendo del lugar del universo, ¿no? De esta manera pesarías menos en la Luna que en la Tierra. Y en el espacio interestelar no pesarías prácticamente nada porque no hay cuerpo que te atraiga. Veamos un ejemplo resuelto. Calcula el peso de una masa de 60 kilogramos y completa la tabla. ¿Ya? Entonces acá vemos diferentes planetas de nuestro sistema solar y la gravedad en cada uno de estos planetas. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Su peso. Entonces realizamos los cálculos con la siguiente expresión. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces en Mercurio, ¿ya? Multiplicamos la masa de 60 kilogramos por su gravedad y obtenemos el peso, que en este caso sería 227 newtons. Y así lo hacemos para los diferentes planetas de nuestro sistema solar. ¿Sí? ¿Dónde encontramos de todos los planetas que están acá? El que tiene mayor peso, ¿no? Porque la masa es constante, miren. Entonces, donde existe más gravedad, por ejemplo acá en Júpiter, nos damos cuenta que acá es mayor valor. Estamos hablando de 1520 newtons.
Veamos otro ejemplo resuelto. Un ascensor tiene una masa de 250 kilogramos, es la masa del ascensor. ¿Cuál es el valor de la fuerza que debe ejercer el cable? Recuerden que aquí hay una fuerza que ejerce el cable, una tensión, ¿no? Para que suba con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. O sea, el ascensor va a ir hacia arriba y su aceleración va a ser 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Supón que la fricción es nula. A ver, analizamos. Como puede verse acá en la figura, actúan dos fuerzas sobre el ascensor. Una fuerza de tracción del cable, que impulsa hacia arriba, y otra fuerza que es el peso del ascensor, ¿no? Que se dirige hacia abajo. Las dos son contrarias. Pero para que el ascensor suba, significa que la fuerza de la tensión debe ser mayor a la fuerza del peso, si no, no va a subir, ¿no? Es lógico. Entonces, la fuerza resultante o fuerza neta que actúa sobre el ascensor es la fuerza de la tensión menos el peso. Y esta fuerza de tensión tiene que ser mayor. Aplicando la ecuación de la segunda ley de Newton, nos dice que la fuerza neta, que son estas dos fuerzas, la diferencia de estas dos fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces encontramos el valor del peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Sabemos que el peso es 250 kilogramos y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y obtenemos acá el valor del peso en newtons, 2450 newtons. ¿Sí? Eso lo vamos a reemplazar acá en la ecuación. Tenemos la masa que es 250 kilogramos y tenemos la aceleración. Y por lo tanto, despejamos el valor de la fuerza que hace que el ascensor suba hacia arriba, ¿no? Entonces, si despejamos este valor, F, o esa fuerza, tenemos que es igual a 2575 newtons. Otro ejemplo resuelto. Una bolsa de cemento de 50 kilogramos, como se ve acá en este pequeño camión, descansa sobre una camioneta, inicialmente en reposo. Si la bolsa permanece quieta con respecto a la camioneta, calcula el valor de la fuerza de rozamiento aplicada sobre la bolsa de cemento. La fuerza de rozamiento sería, ¿no es cierto?, la superficie de la tolva de la camioneta con la superficie, ¿no es cierto?, que choca, ¿no?, con el saco de cemento. Calcula el valor de la fuerza de rozamiento aplicada sobre la bolsa de cemento cuando la camioneta acelera a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre de la bolsa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Miren, el peso de la bolsa que se dirige hacia el centro de la Tierra, una fuerza contraria que es la fuerza normal, ¿sí? Y como el carro se va a mover, la bolsa se va para atrás y va a haber un rozamiento. Y el rozamiento es contrario al movimiento de la bolsa, que sería en este caso hacia adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos. Debes notar que en este caso la superficie del camión empuja la bolsa hacia adelante debido a la fricción. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento también va hacia adelante, lo que hemos estado comentando. Aplicamos la segunda ley de Newton para calcular el módulo de la fuerza de rozamiento, que es el módulo de la fuerza neta. Entonces, esa fuerza neta o resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y la que se está ejerciendo en el eje de las X justamente es esa fuerza de fricción, ¿no? Que sería la masa 50 kilogramos por la aceleración de la camioneta. Nos sale un valor de 200 newtons. Otro ejemplo resuelto. En el bloque de 10 kilogramos mostrado, acá se ve el bloque, se aplica una fuerza externa de 20 newtons. La fuerza, ¿no es cierto?, de 20 newtons y con la horizontal hacia un ángulo de 37 grados. ¿Ya? Además, el piso ejerce una fuerza de rozamiento de 15 newtons, una fuerza contraria, ¿no? Hacia la izquierda sería de 15 newtons. Bueno, no se ve ahí en el diagrama. Calcula el valor de la aceleración del bloque y la fuerza normal del piso. Entonces, dos cosas debo calcular, la aceleración del bloque y la fuerza normal del piso. Entonces, comenzamos con un diagrama de cuerpo libre del bloque y descomponemos las fuerzas inclinadas, ¿ya? A ver, acá tenemos esa fuerza de 20 newtons y con la horizontal hemos dicho que hace un ángulo de 37. Descomponemos esto de acá, ¿no es cierto? Y me sale una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y, ¿no? Aplicando funciones trigonométricas, me sale que en el eje X su fuerza es 16 newtons y en el eje de la Y es 12 newtons para la descomposición de la fuerza de 20 newtons. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Otra fuerza es la fuerza de fricción, ¿no? Que se opone al movimiento. ¿Ya? Me dice que es 15 newtons según el dato. Otra fuerza, el peso, ¿no? El peso. Y la otra fuerza es la normal.
contraria al peso. Entonces, analizamos. En el eje X, el bloque está en equilibrio, ¿ya? En el eje Y está en equilibrio. En el eje X no va a estar en equilibrio porque acá se va a dar el movimiento. Entonces, en el eje Y, el bloque está en equilibrio, ya que el componente de la fuerza Y, de la fuerza externa, no vence al peso. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, o la resultante en el eje Y, sería igual a 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas del eje Y? Los 12 newtons, ¿sí? Que había venido del descomponer justamente la fuerza de 20 newtons que se aplicaba, más la fuerza de la normal que están en el mismo sentido, y una fuerza contraria que es abajo, que es el peso, la masa por la gravedad, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la masa es 10 kilogramos, la gravedad es 9,8. Ahí están los 98 newtons. Entonces acá es negativo porque es contraria. Y me sale que la fuerza de la normal es 86 newtons. Ahora analizamos en el eje de las X donde va a haber el movimiento. La componente X de la fuerza externa vence la fuerza de rozamiento. O sea, ¿qué significa? Que esta fuerza X tiene que ser mayor a la fuerza de rozamiento. Si no, no va a haber movimiento, ¿no? Por lo tanto, existe una fuerza resultante y el bloque acelera. Entonces, yo puedo decir que mi fuerza resultante es igual a la masa sobre la aceleración. De ahí despejo la aceleración. La aceleración es igual a la fuerza resultante en ese eje de las X entre la masa. Y en la fuerza resultante en el eje de las X sería 16 newton, ¿no? Descomponiendo la fuerza de 20 newtons, menos la fuerza contraria que es el rozamiento de 15 newtons. Todo eso dividido entre los 10 kilogramos de masa. Y me sale una aceleración igual a 0,1 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejemplo resuelto. Un auto de 1000 kilogramos de masa inicialmente en reposo es capaz de alcanzar una velocidad de 30 metros sobre segundo en 60 segundos, ¿no? Va a partir del reposo y alcanza esta velocidad en prácticamente un minuto, ¿no? Calcula el valor de la fuerza neta o resultante que actúa sobre el auto. Entonces vamos a calcular esa fuerza neta que actúa sobre el auto. Resolvemos. Observa que tenemos tres datos cinemáticos, lo que nos permite calcular la aceleración y por lo tanto esto nos sirve para calcular más adelante la fuerza neta. Calculamos la aceleración, la velocidad final más la velocidad inicial más la aceleración. ¿Por qué le pongo el signo positivo acá en la aceleración? Porque va a partir de reposo y la velocidad está yendo de 0 a 30 metros sobre segundo, ¿no? Está aumentando, por eso es positivo la aceleración, multiplicado por el tiempo. Entonces reemplazamos los datos y de acá despejamos y me sale que la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, este resultado lo vamos a utilizar en la fórmula de la fuerza neta que nos da Newton en su segunda ley. Calculamos la fuerza resultante usando la segunda ley de Newton. La fuerza resultante o fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Tengo el valor de la masa como dato, que es 1000 kilogramos, y ya calculé la aceleración. Y me sale una fuerza neta de 500 newtons. Otro ejemplo resuelto. Por un plano inclinado, como se ve acá, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, acá está el ángulo de 30. Este ángulo alfa va a ser el mismo que el de acá, por si acaso, por propiedades de triángulos, rectángulos internos, ¿ya? Si el coeficiente, se desliza un cuerpo sobre este plano inclinado, se desliza un cuerpo de 5 kilogramos. La masa del bloque es 5 kilogramos, ¿ya? Y ustedes saben que la masa por la gravedad es el peso, y el peso siempre es perpendicular. De acá que lo han puesto, ¿no es cierto? De color amarillo, es perpendicular, ¿no es cierto? Perdón, es vertical hacia el centro de la Tierra. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,2, recuerden que esto va a caer y va a haber un rozamiento, calcula con qué valor de aceleración desciende. O sea, tengo que calcular la aceleración con que está bajando este bloque en el plano inclinado. Comenzamos a resolver. Como se aprecia en el dibujo, hay dos fuerzas en la dirección del movimiento. ¿Ya? Esta es la dirección del movimiento, la caída en el plano. ¿Ya? La componente horizontal del peso, el Px, ¿ya? O sea, este valor del peso tengo que descomponerlo en una componente vertical, el Py, y en una componente horizontal, empleando justamente ese dato del ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces, el Px tiene que influir, ¿no es cierto?, en la caída del objeto en el plano inclinado. En sentido descendente es esa caída, ¿no? Y la fuerza de rozamiento,
que se opone al movimiento. El rozamiento se opone justamente a esa fuerza Px. Ya, entonces recordemos que el valor de Px, vale decir del peso en el eje X, y la fuerza de rozamiento tienen sentidos opuestos, ¿no? Si Px fuera menor a la fuerza de rozamiento, el cuerpo no se va a mover. Si Px es mayor a la fuerza de rozamiento, lógicamente el cuerpo se va a mover, va a descender. Ya, entonces, ¿a qué es igual esa fuerza de rozamiento? Es igual a una constante, que en este caso me han dado como dato que es 0,2, por la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción del plano sobre el cuerpo. En este caso, su módulo coincide con PY. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el valor de PY, ese va a ser la fuerza normal. Teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas, cuando estábamos viendo lo que eran fuerzas en un plano inclinado, podemos decir que el seno de alfa sería igual al valor del peso en el eje X entre el peso. Y acá puedo decir que el peso, o el valor, perdón, de Px es igual al peso por el seno de alfa. El coseno de alfa es igual al valor de Py entre el peso. Y de acá puedo despejar Py es igual a P por el coseno de alfa. Entonces, estos datos me sirven justamente para calcular el valor de Px y Py. Px sería igual entonces a la masa por la gravedad, multiplicado por el seno de alfa. Entonces reemplazamos valores, me sale que Px es igual a 24,5 newton, ¿no? Sería 5 por 9,8 por seno de 30 grados, que es un medio, 24,5 newton sería su valor total. La fuerza de rozamiento es igual a ese coeficiente de rozamiento por la normal, pero hemos dicho que la normal sería igual a Py, ¿no? Entonces multiplicamos el valor de la fuerza de rozamiento, del coeficiente de rozamiento, perdón, con el valor de Py, que sería en este caso el equivalente a la normal, y obtenemos que ese coeficiente de rozamiento por la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa, que sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sería igual a 8,5 newtons. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, nosotros sabemos que en estos datos, ¿no es cierto?, el valor de Px es mayor a la fuerza de rozamiento. Claramente se ve, ¿no? Entonces va a haber movimiento de caída en ese plano inclinado. Teniendo en cuenta el segundo principio de la dinámica, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, entonces yo puedo decir que la fuerza Px menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y de acá despejamos la aceleración, que me sale un valor de 3,2 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejemplo resuelto. Determina el valor de la aceleración del sistema si el rozamiento es igual a 0,5. La masa del bloque A es igual a 10 kilogramos y la masa del bloque B es igual a 20 kilogramos. ¿Ya? El coeficiente de rozamiento es 0,5, ¿ya? Entonces con esto puedo calcular la fuerza de rozamiento, ¿no? Y con los otros datos. Analizamos, para el bloque A, hagamos un diagrama de cuerpo libre. En este bloque A, ¿qué fuerzas están actuando? Primera fuerza, de manera vertical hacia la Tierra, es el peso. Una fuerza contraria, que lo equilibra, que es la fuerza normal del bloque A, porque también hay una fuerza normal para el bloque B, que lo vamos a ver después, ¿no? Y este cuerpo tiene que ir avanzando porque el bloque B lo va a jalar y va a haber una tensión acá. Entonces la tensión lo graficamos hacia la derecha y una fuerza contraria que se opone, que sería la fuerza de fricción. ¿Ya? Lógicamente esta fuerza de tensión va a ser mayor para que el bloque vaya avanzando, ¿no? En ese sistema. Calculamos la fuerza normal en el eje de las Y. ¿Ya? Eje de las Y, recuerden la que está acá, de manera vertical. El bloque está en equilibrio, no se mueve, las dos fuerzas son iguales. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, su resultante es igual a 0, en otras palabras. La fuerza normal en el bloque A menos el peso del bloque A es igual a 0. Entonces igualamos esto y de acá podemos despejar justamente el valor de la fuerza normal en el bloque A, que sería igual a 100 newtons. Veamos para el bloque A en el eje de las X, el eje horizontal. En el eje X, la fuerza de tensión es mayor a la de rozamiento para que el bloque vaya avanzando hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, hay una aceleración. Yo puedo decir, ¿no es cierto?, que esa fuerza de fricción o rozamiento es igual a su constante por la fuerza normal en el bloque A. O sea, 0,5 por 100 newton es igual a 50 newton. ¿No? Acá claramente estoy viendo que esta fuerza de rozamiento es 50 newtons.
Ahora, en el eje de las X, en este diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Me da una fuerza resultante. Esto de acá es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué fuerzas están actuando? Recuerden que la fuerza de tensión es mayor a la fuerza de fricción, ¿no? Entonces puedo restar estas dos fuerzas que son iguales a la masa por la aceleración. No tengo el valor de la tensión, tengo el valor de la fuerza de fricción que ya lo calculé, tengo la masa y la aceleración no la tengo. Entonces esto de acá sería mi ecuación 1. Analizamos para el bloque B. Para el bloque B hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? De este bloque B y lo analizamos. A ver, veamos. Acá tengo el eje de las X, y acá tengo, perdón, el eje de las y acá tengo el eje de las X, ¿ya? ¿Qué fuerzas están actuando, no es cierto, en este diagrama? Primera fuerza, el peso hacia abajo, ¿ve? El peso de B, ¿eh? No es el peso de A, sino el peso de B, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que este peso lo debo componer en un componente Y y en un componente X, ¿ya? En ese componente Y, ¿no es cierto? Va a haber una fuerza contraria que es la fuerza normal para el bloque B. En el componente X, este peso, ¿sí? Va a estar sumado lógicamente con la fuerza de fricción que viene del otro bloque y la tensión, ¿no es cierto?, que también están actuando frente al otro bloque. Ya, entonces en este bloque X tenemos, ¿no es cierto?, la fuerza de PX, ¿ya? Que lo vamos a ver qué valor tiene después. Y hay dos fuerzas contrarias, la fuerza de fricción en este bloque y la tensión, ¿no?, de la cuerda. Entonces veamos, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Como en el eje de la Y está en equilibrio, tiene que ser cero las fuerzas. Entonces yo digo la fuerza normal, ¿no?, en el bloque B, menos el valor de la descomposición del peso de B por el coseno de 53 grados, los dos tienen que darme 0. Entonces, hago, ¿no es cierto?, los cálculos. Ya recuerden que el peso de B por el coseno 53 sería 20 por 10, la masa por la aceleración. Me dan como dato que la gravedad es 10 acá, 10 metros sobre segundo cuadrado por el coseno 53, que es 3 quintos. Sí, despejo y me sale que la fuerza normal de B es igual a 120 newtons. Ahora veamos la fuerza de fricción en ese bloque B. Es igual a su constante, que es 0,5 por la fuerza normal, que ya le hemos calculado, 120. Y me sale la fuerza de rozamiento o fricción es 60 newtons. Veamos en el eje X ahora sí. Aplicamos la fórmula, ¿no?, de Newton, que la fuerza resultante en ese eje es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas resultantes tenemos ahí? El valor de el peso, ¿sí?, en el eje de las X multiplicado por el seno 53 menos la fuerza de fricción o rozamiento menos la tensión. Esto es igual a 20, que es la masa por la aceleración, que no sabemos qué valor es. ¿Sí? Y tenemos acá nuestra ecuación 2. Reemplazamos algunos datos y despejamos la ecuación 2 con 1 y nos va a salir que la aceleración es igual a 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y también acá nos va a salir el valor de la tensión. ¿Ya? Entonces la tensión ahí nos sale 66,67 newtons, ¿ya? Entonces, simplemente es despeje de ecuaciones. Actividad. Experimentamos las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces hay 3 experimentos, uno por cada ley de Newton. En la primera ley de Newton tenemos materiales, una moneda, una carta de baraja, un vaso. Procedimiento, colocamos la carta de baraja sobre la boca del vaso y después encima una moneda, como se ve en el dibujo. Y quitamos la carta de la baraja con rapidez o con un golpe certero. ¿Ya? Reporte, ¿qué sucedió con la moneda? Hacemos un problema de investigación y su correspondiente hipótesis. Segunda ley de Newton, materiales, un carrito de juguete, una cuerda o una pita, una mesa, lápiz, monedas y gomero. Entonces, procedimiento, tomamos un carrito de juguete que tenga sus ruedas bien lubricadas, o sea que se puedan mover, no que se encuentre en mal estado. Lo sujetamos una cuerda al extremo del carrito y en el borde de la mesa aseguramos con cinta adhesiva un lápiz para que haga una especie de polea ahí. U otro objeto cilíndrico, puede ser un lapicero, ¿no? Y liso sobre el cual pasará la cuerda. Al otro extremo de la cuerda colgamos un pequeño gomero, como se ve en el dibujo.
Suelta el carrito y observa cómo acelera. A continuación, aumenta la masa del carrito colocando monedas sobre él o algo que aumente su masa, de repente otra goma acá, ¿no? Pero que no sea más pesado que lo que se encuentra en el otro extremo. Diga si la aceleración aumenta o disminuye, coloca más masa sobre el carrito y observa cómo acelera y llega a tus conclusiones. Tu reporte, qué sucedió con el carrito, elaboras un problema y tu hipótesis. Tercera ley de Newton, materiales, una cuerda de varios metros, puede ser de unos 3, 4 metros, o puede ser de lana, ¿no? También, ¿no? Dos lugares en los que vas a atar los extremos de la cuerda para hacer un circuito, o sea, la cuerda tiene que quedar totalmente tensionada, ¿ya? Por el que va a viajar el globo que hace de cohete. Por ejemplo, colocando la cuerda entre dos sillas o entre un extremo de una pared y otra pared, como tú desees. Varios globos, una pajita o sorbete, como se ve acá en el dibujo, tijera, cinta adhesiva. Procedimiento. Pasa la cuerda por el interior de la pajita, ata la cuerda en los dos emplazamientos que hayas elegido, procurando que quede bien tensa, o sea, los lugares donde vas a poner las cuerdas para que quede tensa, será la pista por la cual va a circular nuestro cohete. Infla un globo, no dejes que el aire se escape y aprieta la boca del globo con los dedos. Pide a un asistente que te ayude a sujetar el globo a la pajita con tiras de cinta adhesiva. Coloca el cohete en posición de salida, con la boca en posición contraria al sentido de avance, así como se ve en el dibujo. Cuando estés listo, deja que el aire se escape. Reporte, ¿qué sucedió con el globo? Elaboras tu problema e hipótesis. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste hoy en la clase? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.